pero hoy vamos a hablar y tenemos el placer de compartir esta tarde con Marcelo Fiorito. Él es docente, arquitecto, investigador. También forma parte, estás en 2 cátedras. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están Manuel, Jorge y Facu? Un gusto estar aquí. No, el gusto es nuestro. Así que coméntame, vos sos docente y estás junto en 2 cátedras. Estoy en 3 en realidad. Ah, perdón. De adjunto estoy en 2 y profesor asistente en otra, todas en arquitectura, todas de lo que hemos dado en llamar el taller mediterráneo. Y colaborando en una construcción colectiva que incluye alumnos, adscriptos y docentes. Bueno, aprovechando que ya nombraste el taller mediterráneo, me gustaría empezar la entrevista, la charla más que nada, con una pregunta que te hace un colega, que vas a reconocer la voz enseguida. Marcelo Fiorito es indudablemente uno de los referentes y hacedores de lo que hemos denominado el taller mediterráneo, de esta especie de taller en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, vertical entre materias de tercero, quinto y tesis. Y Marcelo es un referente porque navega muy armoniosamente y articula las dos vocaciones, la de ser docente en la academia y la del oficio de la arquitectura, que practica de manera apasionada y con obras indudablemente magníficas. Me gustaría saber cuál es el valor que le da en su experiencia a estas dos opciones, estas dos vocaciones que se juntan en la construcción colectiva. O dicho de otra manera más simple, ¿cuál es el valor y cuál cree que son los alcances de la construcción colectiva en la enseñanza y luego en la práctica de la arquitectura? Bueno, la pregunta la formula Christian Nanser, colega y amigo del taller mediterráneo. A propósito de lo colectivo, creo que tenemos como una afinidad, un entendimiento común en esta idea de la construcción colectiva. En gran medida reconocemos en Alejandro Cohen esa formación de saberes múltiples y confluyentes, ¿no? Y hay como una complejidad interesante en eso porque constituimos un grupo diverso en donde muchas veces hay conflicto y también hay como algo que se desprende de ese conflicto, ¿no? O sea, como un saber o si se quiere una chispa de conocimiento construida a partir de ese conflicto. También creo que lo más interesante de la docencia, si se quiere, no es tanto enseñar, sino lo que uno aprende, ¿no? Y es un aprendizaje que surge de los propios colegas, de las generaciones jóvenes y de los alumnos, ¿no? En relación a la pregunta de Cristian, creo que en algún punto todo saber es colectivo, ¿no? Y la universidad, la facultad es como ese ámbito propicio para poder confluir con intereses comunes y a partir de esas motivaciones comunes, pero también de esos conflictos, intentar construir algo nuevo, ¿no? Creo que también la pregunta hacía referencia a algo de la profesión y ahí es como creo que interesante lo que se establece a partir de ese binomio de docencia y profesión. Creo que de alguna manera están como atravesadas por distintos paradigmas y que sin embargo hay que intentar conciliarlos o hacerlos confluyentes, ¿no? Digo distintos paradigmas porque de alguna manera la academia está como regida por lo deseable, podríamos decir, ¿no? Casi el deber ser. Y la profesión está atravesada por lo posible. O sea, cuando vos te alejas de que algo se haga, perdés eficiencia o perdés profesionalismo y perdés oportunidades laborales, concretamente. El tema es que, o por lo menos creo yo,
uno tiene que intentar en la profesión no resignar lo deseable por perseguir lo posible, y en la academia no alejarse demasiado de lo posible, por más que uno siempre se rija bajo la primacía de lo deseable, ¿no? Entonces en esa tensión me parece que hay cosas muy interesantes y que de alguna manera acercan esas dos esferas, ¿no? Bueno, pero uno, que recién lo decías, ¿no? Empieza en la universidad, en la academia, a ensayar, a probar, a investigar, ¿no? Son un montón de prototipos que se van pensando para resolver esto que hablabas recién de lo posible y lo deseable. El taller Mediterráneo es una experiencia muy interesante y vinculada a la ciudad, ¿no? Como buscando ese enclave y aprovechar todo porque hay material ahí, hay un montón no sé si mano de obra es la mejor palabra, pero un montón de gente pensando cerebro colectivo. Cerebro colectivo, me parece más interesante, es mejor, claro. E incluso el flyer venía a cuento, ¿no? De estos espacios colectivos para trabajarlo no solo desde el habitar, sino del concepto. Comentanos esta experiencia del río, sobre todo en Córdoba. Quizás nosotros estamos enclavados en Carlos Paz, pero es una experiencia muy interesante. A nosotros nos gusta pensar que las temáticas académicas, de alguna manera, si se quiere, los programas que se instalan como agenda, no son inventos, sino que vienen de la realidad. En gran medida, esa realidad está atravesada concretamente por Córdoba, por ejemplo, pero nos gusta más pensar en la región, ¿no? La región significa concretamente Sudamérica, ¿no? O sea, como problemáticas que nos atraviesan como geografía, como población, como sociedad, y también, si se quiere, como política y como economía, ¿no? Concretamente, una economía frágil. Y desde ese lugar, ¿cuáles son las agendas, las problemáticas que surgen para instalarlas como debates académicos? En relación a lo que consultabas, Manu, del río, tuvimos oportunidad hace varios años de hilvanar las temáticas de las 3 cátedras de arquitectura 3, 5 y tesis, sobre agendas en el río Suquía. Armamos una muestra interesante en la vieja usina, y a partir de ahí se generó una cierta difusión que llegó al municipio, y el año pasado hicimos un convenio a través de la universidad y del TIPU, el Taller de Investigación en Proyectos Urbanos, para ofrecer propuestas para el río. Y bueno, desarrollamos tres ejes temáticos, y el trabajo concluyó en un informe que ojalá pueda tener continuidad de propuestas, proyectos, legajos técnicos y ideas para el río. Algo que no quiero... Que de alguna... Sí. Disculpa. No. No, digo que de alguna manera me parece como interesante, de nuevo, la idea de acercar las esferas, ¿no? O sea, sin duda siempre la universidad es una pulsión que busca tener una incidencia en la realidad, y cuando suceden este tipo de cosas, creo que realmente es como que cumple el rol, ¿no? De tener un pensamiento, en este caso, por ejemplo, sobre la ciudad, sobre el río. Sí, quería decir 2 cosas que quizás es figurita repetida, pero vale recordarlo. El río es un lugar que mucho tiempo estuvo abandonado, ¿no? Ya lo hemos dicho, siempre se planteaba esta cosa de la espalda del río, y me parece súper interesante el vínculo, ¿no? Con toda esa porque son muchas situaciones distintas, ¿no? No es lo mismo, y tiene un recorrido y van pasando un montón de cosas, y quería recordarlo porque me parece súper interesante que todo ese capital social que tiene la universidad se pueda aplicar y poner en función de, ¿no? O sea, decir, bueno, estos son ideas, proponer para trabajar con la ciudad y entrelazar, me parece alucinante. Por eso, es más, que ahora se dice la Plaza de la Música, ¿no? Porque no es más la vieja usina. Fui a la muestra, me pareció súper interesante, un volumen de trabajo muy grande, muy grande. Bueno, después se ve, no todo quizá de lo posible es lo deseable. Y volviendo a esto de las esferas, y volviendo también a la práctica quizá más profesional,
Porque bueno, uno en la facu construye un ideal, un ideario, una imaginación, ¿no? En el mundo de la imaginación todo es posible, todo es divertido, hay límites, ¿no? Que después te empezás a afrontar, económicos, de relaciones, de la tensión que puede generar una obra. Y hablamos también, que lo hablamos previamente, y quiero traerlo, esto de la arquitectura de autor, que un poco jugamos, ¿no? Con ese título, y lo digo también porque es una forma que uno tiene también de buscarse la vida, ¿no? Porque uno, cuando se larga a la cancha, por así decir, sale medio a los ponchazos, ¿no? La obra, toda esa experiencia, toda esa tensión. No sé si, no es una pregunta, sino es más una charla que venía anterior. Sí, algo estuvimos conversando. Creo que las distintas oportunidades o elecciones que se hacen dentro de la disciplina son válidas. Y hay realmente autores que son formidables y que uno admira y muchas veces se constituyen en referentes, ¿no? A mí personalmente me interesa más una línea vinculada a lo que yo llamaría la arquitectura del ordinario, en donde el encargo común me resulta altamente desafiante y donde quizá el paradigma no es la novedad, sino que es la calidad. Entonces eso tiene como un anclaje con situarse en un lugar de buscar referentes y asumir la arquitectura más que como un acto de la creación, como un legado cultural al cual hay que tener acceso y hay que adiestrarse y tomar referentes. Es lindo pensar también que uno contribuye en esa cadena de cultura con los alumnos, con los docentes, con los colegas, en seguir construyendo eso y saber que uno va tomando como la posta de saberes que los dijo otro o están detrás nuestro y que quizá más adelante alguien puede tomar alguna posta nuestra, ¿no? Entonces ahí volvemos un poco como a lo colectivo y por lo menos mi entendimiento de la arquitectura pasa por ese lado, ¿no? Por la idea de que no se trata tanto del paradigma del creativo que hace una invención de cero, sino de tomar esas postas, esos legados y poder hilvanarse en esa cadena colectiva de conocimiento, ¿no? La otra cuestión, volviendo como un poco a esto del ordinario, es como la capacidad de transformación que puede tener lo ordinario, ¿no? O sea, me refiero que un encargo que representa algo común, si realmente hay novedad en eso, la capacidad de transformación que tiene eso, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, por citar ejemplos concretos y a mano, uno piensa, por ejemplo, en la obra de Sucre 4444 de Esteban Tannenbaum, que es una vivienda colectiva en 2 lotes tipo de Buenos Aires. Es un referente que no destaca como obra singular, pero que sin embargo deja aprendizajes que ya se toman en la academia y generan, podremos decir, escuela, ¿no? Ese tipo de referentes que de alguna manera la palabra son imitables, no copiables, pero sí son imitables. Me parece que es como algo interesante como ejercicio y a su vez como enseñanza, ¿no? O sea, saber cómo adiestrar la mirada para saber qué imitar y qué no. Tener, si se quiere, un espíritu de curaduría frente a eso. Hay un arquitecto español, docente, Helio Piñón, que dice eso concretamente, que la formación del grado tiene que ver con la capacidad de transmitir al estudiante la capacidad de saber discernir sobre lo bueno de lo malo. Después, sí. No, porque uno aprende también copiando, ¿no? Incluso el lenguaje, las primeras palabras, y esto es un lenguaje arquitectónico. Me gustaría que nos cuentes, para el que no conoce la obra, mínimamente de qué va, llevando la palabra, ¿no? Porque la imagen
dice, pero comentanos para que quede, yo pienso cómo es la planta baja, por ejemplo, para imaginarme el espacio, si estoy escuchando del otro lado. ¿De qué obra? De la que nombraste primero. No, es una obra muy sencilla y te podría mencionar muchísimas más, pero simplemente digo, hay como un razonamiento que inclusive hilvano esta cuestión como de la cultura y del legado arquitectónico, hasta yo lo referiría a la teoría de los soportes de Habermas, de proyectar en lonjas. Es un planteo que, volviendo a lo que vos decís, en planta, remite a lonjas paralelas al cordón vereda, primero de expansión, después de área servida, después servicio, después accesibilidad, circulación, y después se vuelve a repetir en espejo hacia el patio posterior, el mismo esquema. Y digo, hay como un aprendizaje de una cultura de la década del 60 que se transfiere de una manera muy contemporánea, que se resuelve con una factura técnica impecable y que creo o estoy convencido que tiene como paradigma la calidad, no la novedad o no la invención como paradigma, ¿no? O si se quiere, lo diría en estos términos, para mí ahí está la creatividad. En esa calidad de espacio. Exactamente. En la calidad y en el reconocimiento de un legado que siempre es perfectible, mejorable, revisitable. Me quedo, Marce, un poco con eso que dijiste de la capacidad de transformación de una obra. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol del arquitecto en la sociedad? No sé si me entiendes. Sí, pregunta difícil. Me parece que no hay una respuesta, sino varias. Creo que, como decía al principio, en relación a todos los perfiles que pueda haber de arquitecto, en parte, por ejemplo, creo que los Pritzker revelan eso, ¿no? O sea, Pritzker puede tener una persona como, no sé, Peter Zumthor, que remite a la excelencia, la poesía, la sensibilidad, el entendimiento del territorio, el paisaje, la sofisticación, etcétera, y también Zaha Hadid, que por ahí representa más el paradigma de lo creativo, de lo novedoso, hasta de vínculos con filosofías suprematistas, deconstructivistas, etcétera, etcétera. O Pablo Méndez da Rocha, que tiene, si se quiere, una connotación política y social muy fuerte. O sea, la arquitectura de alguna manera engloba muchísimos campos, muchísimas esferas, y dependiendo del perfil profesional de que se trate, el rol que cumple, ¿no? Y creo que todos los roles son válidos, y creo que realmente es muy deseable que la arquitectura recupere un protagonismo que tenía quizá hace décadas y que quizá en la contemporaneidad quedó como más relegado porque quedó sujeto, por ejemplo, en el caso de la construcción de la ciudad, al desarrollista o al inversor inmobiliario, y el arquitecto pasa a ser como una figura que de alguna manera diseña decisiones que no toma él, sino que toma un desarrollista, por ejemplo. En ese sentido, creo que mi mirada o mi visión sobre el arquitecto es que debiéramos ser y debiéramos recuperar un protagonismo más propio, si se quiere, de la modernidad, en donde el arquitecto urbanista tenía una incidencia en la transformación del pensamiento del habitar y del crecimiento de las ciudades y del devenir de la arquitectura mucho más protagónico, ¿no? Algo que dijiste al principio fue que, bueno, en tu labor como docente, sobre todo, aprendes mucho no solo de tus pares, sino también de los alumnos y las nuevas generaciones. Y un poco, hablando con lo que veníamos hablando, ¿cómo es ese aprendizaje? ¿En qué sentido? ¿Cómo ven las nuevas generaciones de arquitectos, arquitectas? A mí me sorprende realmente, casi te diría cotidianamente, la oportunidad que representa ser docente. Estoy convencidísimo que si no hubiera
si no me hubiera involucrado después de mis primeros 4 o 5 años profesionales sin estar vinculado a la facultad, pues yo me incorporé a la facultad después de 5 años de matrícula, no sería el profesional que soy o el arquitecto que soy, ¿no? O sea, creo que la formación que te da la universidad, la facultad y la práctica docente es realmente muy grande y, como decía antes, es como un aprendizaje nutrido de multigeneracional, ¿no? O sea, de los docentes jóvenes, de los estudiantes, de los colegas y también podríamos decir, de las redes, ¿no? O sea, nosotros en el Taller Mediterráneo hacemos muchos viajes, más allá de que se hayan interrumpido 2 años por la pandemia, ahora los vamos a retomar. De hecho, ya tenemos confirmados algunos viajes para este año. Entonces, en esas oportunidades de viaje uno interacciona con otras universidades, otros colegas, y se amplía, se sale un poco de la endogamia de la propia FAUD. Y ahí creo que está como la riqueza de todo esto, ¿no? O sea, de esas voces múltiples, de múltiples generaciones y de múltiples miradas de distintas regiones, ¿no? Yo pensaba, mientras hablabas cuando pensando más en el movimiento moderno y la ciudad, pero ahí me hace ruido porque también hacemos ciudad con los desarrollistas, ¿no? Y sin desarrollistas, que esto lo dice Rafael, no hay ciudad tampoco. Entonces, ¿cómo negociar en ese límite tan fino? Y también cuando incluir esto viste, que suena muy bien, arquitectura participativa, donde también hay que vincular a los actores que están ahí como tensionando, ¿no? El que la transita, el que la vive, el que la disputa, el que, bueno, en el mercado, la tierra, es muy difícil hoy acceder a una casa, ¿no? A lo que sea, un pedazo de tierra, es muy complicado. Y yo veo el horizonte y cada vez lo veo más difícil. Entonces no sé cómo nosotros ahí cómo operar en ese mundo que tampoco nos corresponde, porque por un lado también tiene que intervenir el Estado. Y vos ahí has trabajado y has vinculado esto de vivienda colectiva desde ese lugar. A mí me interesa esto que decís, Manuel, de la negociación, porque creo que no es mala palabra y creo que hay que establecer una interacción con los actores, como vos decís, y poder entender como las distintas lógicas, ¿no? En el ámbito de la profesión, creo que, volviendo a esto de lo posible y lo deseable, para que las cosas sean posibles uno tiene que entender quiénes son los actores y los reclamos de los actores, yo diría, son lícitos, pero muchas veces confrontan con otras cosas y hay que, de alguna manera, tener como esa predisposición para esto que es una negociación y que para nada es una mala palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, en referencia a esto de vivienda colectiva y demás, yo tuve oportunidad de trabajar para el anteproyecto, para el concurso anteproyecto, después precio y plazo y después por el proyecto ejecutivo de 4 manzanas en Barrio Liceo por Procrear, que fue una experiencia para mí interesantísima porque las bases del concurso y la propuesta de Masterplan de alguna manera representaba los paradigmas que planteábamos nosotros en la cátedra de mix de uso, diversidad tipológica, calidad de espacio público, etcétera, etcétera. Esto de alguna manera se intentaba llevarlo a la realidad, abriendo el juego a diversas empresas y haciendo participar arquitectos y demás. Y los actores eran el Estado, pero también las empresas constructoras, y las empresas constructoras están detrás también de sus intereses y hay que, como profesional, como saber, si se quiere, entender las distintas lógicas y bregar por el mejor resultado para todos, que siempre va a incluir saber escuchar los intereses de todos los actores, ¿no? Hablabas recién de calidad de espacio público, que es algo que está muy en disputa últimamente, ¿no? El desarrollismo por ahí, o el progreso, mejor dicho, ha hecho que los espacios públicos se conviertan o se transformen. ¿Cómo ves el espacio público en las ciudades en la actualidad? Y esa calidad de la que hablas. Yo creo que nos merecemos mejores espacios públicos. Sí, el espacio público, digamos,
el espacio público remite tanto, creo, en la contemporaneidad como al dominio público, pero también al uso público, ¿no? Y algunas cuestiones referidas a eso hay que saberlas entender, porque uno a veces tiene oportunidad de generar espacio público, aunque desde una lógica privada. Por ejemplo, un shopping center es eso. Shopping center es un espacio de uso público, pero claramente es un dominio privado, y eso involucra, por ejemplo, una restricción horaria o hasta un derecho de admisión, ¿no? El tema es cómo poder encontrar oportunidades dentro del proyecto para poder favorecer el uso público cuando uno tiene esa oportunidad, y en el caso más amplio de, si nos remitimos al espacio público en general, o referido, por ejemplo, a la ciudad de Córdoba, mayoritariamente remite a espacios abiertos, y creo que en la ciudad de Córdoba están como centralizados, ¿no? Centralizados significa, hay como un perímetro que tiene que ver con el paradigma de la centralidad, en algunos casos fuera del área central típica, pero que remiten a sectores de un segmento, podríamos decir ABC1, y en otros lugares donde el espacio público podría ser protagonista para poder generar una transformación en el lugar, bueno, lamentablemente muchas veces el Estado no está presente ahí, ¿no? Y ahí es como la dimensión política, ¿no?, de la arquitectura y del urbanismo. ¿A dónde pongo la intención de generar un cambio y, en definitiva, de poner capital también, ¿no? Cuando buscábamos acá, y volviendo a esto de la ciudad que me parece interesante, y los desechos, que tiene que ver con que fue interdisciplinario, sucedió, Facu... Sí, fue una charla que ocurrió en 2019, me parece, en el cual se hablaba de la ciudad y sus desechos. Y preguntarte primero, ¿qué reflexiones te quedaron de esa charla, que tengo entendido que era la presentación de unas revistas de psicoanálisis también? Ahí eso fue como un producto de una interacción con el grupo de cine y psicoanálisis, y la idea era generar miradas interdisciplinarias, en este caso de la arquitectura y el psicoanálisis, y habíamos propuesto poner de foco o poner como escenario de conversación el río, y la charla o la mesa de debate giraba en torno del rol histórico que había tenido el río, sustancialmente en su sector más sureste, que es aguas abajo, digamos, dentro de lo que he elegido Córdoba, como decía el título de La ciudad de tus desechos, ¿no? O sea, como el lugar marginal en donde el río se presentaba como una suerte de basurero lineal. Inclusive la historia originaria de ese sector está vinculado a curtiembres y prácticamente a basurero público, ¿no? Entonces, desde la arquitectura y desde el psicoanálisis se interpretaba eso, ¿no? Y salían conclusiones realmente interesantes, que de alguna manera se retroalimentaban, ¿no? Y bueno, a partir de ahí después hicimos algunos artículos en revistas del medio y demás. Sí, ¿cómo crees que hay una manera de gestionar de alguna manera eso y cambiarlo, ¿no? Que el río no sea el basural de la zona? Yo creo que surgía ahí, en la medida que uno visibiliza algo, cambia el paradigma, ¿no? Uh-huh. Y el río ha ganado un montón en las últimas décadas, ¿no? Porque originariamente era un lugar marginal de borde, de frontera, podríamos decir, ¿no? De división. Y hay lugares donde realmente se revirtió esa condición. Por ejemplo, la isla de los Patos, un artificio, porque es una ficción, o sea, un relleno de tierra que no existía, y también es una ficción los pájaros, las aves que están ahí, pero de todos modos se construyó un escenario natural que tiene una apropiación de uso formidable, y
y ganó visibilidad el río en ese fragmento, en ese sector. Ahora tenemos otros sectores, por ejemplo, este que mencionaba del tramo sureste del río Suquía, en donde todavía no se puede revertir esa condición y la poca densidad, el poco o el nulo mantenimiento y solamente la política de la vigilancia policial, que tenés un puestito cada 200 metros, bueno, claramente no garantiza visibilizarlo, ¿no? Entonces sigue siendo como un lugar marginal o oculto. Pareciese que como de parte del Estado, ¿no? Es como que está delegado esa parte para que sea así, ¿no? Dejarlo así, una falta de interés quizás. Yo creo que es complejo porque tiene como muchas aristas vinculadas al desarrollo, ¿no? Y claramente no es una zona que atraiga como desarrollo y bueno, lamentablemente, por lo menos en ese punto, el Estado no está presente, ¿no? Una especie de gentrificación se sucede también, ¿no? No el origen, sino el foco del crecimiento y el desarrollo de Córdoba, que está en gran medida, y de eso hay que hablar bien de los desarrolladores, que de hecho en muchos sectores lo desarrollan, o sea, desarrollan la ciudad. El tema es que eso se haga bien y con supervisación del Estado, ¿no? Pero claramente no está ahí. Y entonces sigue siendo un lugar relegado. Además que en ese punto en particular hay una condición topográfica, es aguas abajo. Entonces necesariamente ese lugar recibe todo lo que viene viajando del noroeste y del área central. Entonces también hay una condición territorial que lo pone en un lugar propenso a la marginalidad, ¿se entiende? Es complejo.